y es el momento de descubrir más cosas sobre la formación profesional, pero no va a ser desde aquí. Vamos a irnos hasta el espacio Fundación Telefónica, donde ya están preparados los invitados de la próxima mesa redonda. Vamos a saludar ya a Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa en Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Luis Miguel? Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Marta, pues bueno, muchas gracias. No sabes la buena energía que hay aquí en el plató. Además vamos a estar en Madrid, vamos a conectar Barcelona-Madrid con el resto del mundo, pero es verdad que prometemos no hablar de fútbol esta vez, ¿eh? Tenemos cosas más interesantes. Yo agradezco mucho que no hablemos hoy de fútbol, además tenéis ahí muy buena energía, no es necesario hablar de las malas noticias de ayer, así que cuéntanos, queremos saber ya de qué vais a hablar, sabemos que de formación profesional y de otros modelos alternativos, pero cuéntanos, Luis Miguel, ¿con quién estás? Pues muchas gracias, Marta. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, buenos días a muchos de vosotros que nos estáis siguiendo. Es un placer para mí moderar esta mesa aquí en el corazón de Madrid, en nuestra casa, en nuestro espacio querido de Fundación Telefónica. Vale, gracias. Y además el cuarto día Enlighten, ¿no? Un cuarto día ya muy intensivo. Estamos a punto de finalizar y realmente, bueno, pues con muchas ganas, como decía, de compartir esta mesa con los compañeros que tenemos aquí. Lo primero de todo quiero agradecer, y me vais a permitir que me extienda un poquito, porque quiero agradecer a mucha gente. Lo primero, gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de los canales, redes sociales, casi 40.000 personas inscritas de más de 100 países, sobre todo con una gran atracción a Latinoamérica, a los que os mandamos un bonito y un lindo saludo. Gracias también a todo el equipo que estáis detrás haciendo que esto sea posible y que no solo que sea posible, sino que sea un éxito, ¿no? Tanto en cámaras, en ordenador, en móvil, está siendo súper intensivo. Y gracias a todos vosotros por vuestro tiempo, a los ponentes que vamos hoy a compartir esta hora intensa y esta hora que tenemos muchas ganas. Yo, en primer lugar, aquí a mi izquierda tenemos a Ignacio Castillo, director general de Immunity Technology Institute. Ahora te conoceremos un poquito más, Ignacio. Iker también, Iker, que es el CEO de The Bridge, que tiene también mucho que aportarnos. Pilar Mascaraque, que es docente y además responsable de la metodología de aulas de emprendimiento dentro del IES Vallecas Majerit, que también tiene mucho que hablar de la formación profesional. Y también, como decía, al otro lado de la pantalla, Clara Bassols, que por las restricciones que conocemos, pues no ha querido perderse estar con nosotros y está conectada desde Barcelona, directora general de Fundación Besteman. Bienvenida, Clara. Muchísimas gracias. En primer lugar, permitidme que mis primeras palabras vayan un poco para todas esas personas que están teniendo dificultades tanto de salud como dificultades laborales. Nuestra mayor empatía y solidaridad. Realmente esperamos transmitir en estos momentos también mensajes de ilusión, de optimismo, que los hay, ¿no? Pero queríamos empatizar muchísimo con vosotros, muchísimo ánimo, y vamos a empezar ya directamente a hablar de formación profesional y de una formación también alternativa. Hay, ¿no? Comentábamos antes entre bambalinas, hay vida más allá de la universidad. Bueno, pues vamos a ver qué sale de esta mesa. Y además, en esta crisis del COVID, lo que también sabemos es que, bueno, se ha roto el paradigma también de lo que venía siendo la educación, el aprendizaje. Hemos visto una aceleración de la digitalización en todos los sectores productivos, también en el sector de la educación. Y como decía el otro día, y quiero leer textualmente nuestro presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, va a haber un cambio en la naturaleza del empleo y, por tanto, la sociedad tendrá que hacer un esfuerzo importante para generar esos empleos. Y añadía: la solución está en la educación, no solo en la educación universitaria, sino principalmente en la formación profesional. Estamos en unos números en España y en algún país de Latinoamérica sorprendentes. Estamos con un 31% de tasa de desempleo juvenil en España. En Latinoamérica, Argentina un 26%, Chile y Colombia casi un 20%. Luego hay países que también nos siguen mucho desde México. Mandamos un saludo a México, Ecuador y Perú, que tienen tasas entre el 7 y el 9%. Y por otro lado, antes del COVID y ahora en el COVID también, se están quedando puestos de trabajo sin cubrir y ahora se van a acelerar la demanda de perfiles digitales. Además, si hablamos de la formación técnica profesional, como también se llama en muchos países de Latinoamérica, por poneros también un ejemplo muy llamativo. España, solo el 12% de los alumnos en España estudia formación profesional entre los que tienen 15 y 19 años. En la Unión Europea, el 29%. Vamos al mercado laboral y el 38% de las ofertas de empleo demandan estos perfiles. El 38%, y se espera que vaya en auge, que vaya creciendo en los próximos años.
¿Qué está pasando? Pues para empezar, quiero empezar contigo, Pilar. La docente del panel, docente de la formación profesional, como comentaba antes. En tu opinión personal y como profesora, como educadora en la formación profesional, ¿qué barreras crees que se está encontrando la formación profesional? Y de alguna forma, ¿qué hay que hacer también para cambiar el estereotipo o qué está pasando con los estereotipos sociales? ¿Qué opina la sociedad de la imagen de un perfil de formación profesional? Buenas tardes, Luis Miguel. Muchísimas gracias por contar conmigo y por dar este espacio a la FP en un momento tan oportuno. Pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que, sin querer ser exhaustiva, yo diría la fundamental barrera es de carácter sociocultural. La FP viene siendo la segundona del sistema educativo, la cenicienta. Hay un prejuicio sociocultural en las familias, en la sociedad en general, que hace que no se vea como una opción interesante. Sin embargo, como dice un amigo mío, la realidad es testaruda y los hechos están ahí encima de la mesa y se impone, ¿no? La FP está colocando más y mejor que la universidad y estos datos están ahí para las empresas, están ahí para las familias, están ahí para los estudiantes que empiezan a percibirla ya como una posibilidad de inserción sociolaboral al alcance de su mano y que inserta de una manera rápida y eficaz. Y eso es algo que les interesa a los alumnos, les interesa a las familias, especialmente en estos momentos tan complicados donde encontrar un trabajo es una urgencia para tantas personas, ¿no? Y un poco, yo quiero que compartas con todos nosotros, y es un ejemplo que puede servir muchísimo a muchísimos docentes y a muchísimos centros educativos de formación profesional, el tema de las aulas de emprendimiento. Tú ya en otro instituto, previo al que estás ahora, innovaste, implementasteis una metodología diferente, las aulas de emprendimiento dentro de la formación profesional, que además el Ministerio de Educación y Formación Profesional en España ahora os pide ayuda para poder escalar esa metodología. Cuéntanos un poco más, Pilar. Pues sí, la verdad es que está siendo una experiencia preciosa, ¿no? Para los que no estéis muy familiarizados con los planes de estudios de la FP, en todos los ciclos formativos, en todas las familias, hay 2 módulos. En FP no hablamos de asignaturas, sino de módulos. En todas las familias tenemos 2 módulos, que son los de mi especialidad, que se llaman Formación y Orientación Laboral y son conocimientos básicos del mundo laboral, y Empresa e Iniciativa Emprendedora en segundo año, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, ya que les enseñamos a montar una empresa, ¿por qué no les ayudamos a montarla? Perdón, ¿por qué no les ayudamos a montarla? Y bueno, nos pusimos manos a la obra, nos remangamos, empezamos a hacer un diseño de cómo podría echar esto a andar. Y para nuestra sorpresa y nuestro entusiasmo encajó muy bien, gustó mucho. Fuimos a contarlo a los centros educativos, a los docentes. Salimos mucho del instituto a explicar un poquito lo que queríamos hacer. Tuvimos muy buena acogida en la Consejería de Educación y también en las empresas y en las universidades. Volvíamos al instituto cada vez que salíamos a contarlo más contentos, ¿no? Para decirlo brevemente, las aulas de emprendimiento vienen a ser un espacio donde se le da al alumno la oportunidad de ser protagonista, de ser, que tanta falta nos hace, ¿no? Protagonistas en nuestra sociedad, gente que viva en primera persona, gente que se la juegue, gente que esté presente, que sepa salir a la calle, identificar problemas, buscar soluciones. Entonces, en las aulas de emprendimiento, el deseo, la intención es que el alumno pueda volcar todos los conocimientos que adquiere en los diferentes módulos, que lo pueda volcar en un proyecto concreto, ¿no? Acompañado por un tutor, realizando una serie de mentorías, va atravesando una serie de etapas y va avanzando en su proyecto. Y lo interesante y lo precioso de esto no es tanto dónde termina, sino el mismo proceso, ¿no? El mismo procedimiento, porque emprendas o no emprendas, montes un negocio o no lo montes, por el camino has ido adquiriendo una serie de competencias y te has cualificado de tal manera que eso te lo llevas puesto a la vida profesional, a tu vida personal, ¿no? Has adquirido esas famosas soft skills
que discriminan luego tanto para el empleo. Las empresas ya no quieren, hay millones de titulados, ¿no? Pero quieren los titulados que solucionan problemas. Y si tú empiezas a tratar de responder a tus propios problemas, a los de tu proyecto, eso te va amueblando mucho la cabeza, te va dando muchas oportunidades. Importante, Pilar, algunos términos que ya has dejado así en la mesa. El alumno protagonista, busca de soluciones, hay que salir a la calle a buscar esas soluciones, y también el proceso como una vía de aprendizaje, ¿no? Clara, desde Barcelona, muchas gracias, como decía, por estar con nosotros. Desde Fundación Westermann lleváis muchos años trabajando en la formación profesional dual, ¿no? En esa dualidad, empresa y educación. Pero por otro lado también en algunos países está funcionando muy bien, en algunos países europeos, en España con mayores dificultades. En 2012 creo que fue la primera regulación, ¿verdad? ¿Por qué no ha avanzado más esa FP dual, Clara? Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a participar en esta interesante mesa. La Fundación Bertelsmann desde el año 2014 trabajamos bajo el lema de por el empleo juvenil. Y claro, para crear empleo no hay una fórmula mágica, lo que hay es diferentes palancas que se han de accionar todas a la vez. Y algunas de ellas tienen que ver con acercar el mundo educativo y el mundo profesional. Porque lo cierto es que estos dos mundos van cada uno por su lado con pocas conexiones. Y eso pasa en todos los ámbitos de la educación. Pasa en la escuela, pasa en la universidad y pasa también en la FP. En la FP nosotros queremos acercar estos dos mundos en base a una modalidad nueva que se ha implementado en el año 2012, que es la FP Dual. Como todavía es relativamente reciente y no todo el mundo la conoce, me gustaría explicar muy brevemente en qué consiste. Es una modalidad en que él o la joven se forma de forma alternada, es decir, pasando de uno al otro en dos lugares de formación, en el centro de formación y en la empresa en la que además practica aquello que ha aprendido mediante el trabajo. Y de esta forma, claro, adquiere competencias transversales, aprende en entornos reales y no simulados de trabajo y aprende exactamente lo que necesita el mercado, y cuando acaba la formación su inserción laboral es muchísimo más alta. Como has comentado, en el 2012 se reguló por primera vez la FP Dual en España con una regulación estatal muy general, y a partir de ahí las diferentes comunidades autónomas fueron desarrollando sus propios sistemas, que son muy diversos entre sí y siguen ritmos muy diferentes. Es necesario, es totalmente urgente que tengamos una nueva regulación estatal que establezca una base común, un común denominador para todos los sistemas de FP Dual. Es verdad de que el desarrollo ha sido lento y es lento porque la FP Dual supone un cambio muy importante. En la FP Dual hay tres actores necesarios: la empresa, el centro educativo y los jóvenes. Y para los tres actores supone un cambio muy sustancial que necesita tiempo. Para nosotros el problema no es que el desarrollo sea lento. Lo que tenemos que garantizar es que se desarrolle con calidad, porque si no, no tendrá futuro. Por lo tanto, Luis Miguel, entendemos que el desarrollo es lento, probablemente en esta época de pandemia también va a sufrir en número, pero sí que creemos que está bien enfocado para que se pueda desarrollar en el futuro. Yo luego, Clara, te pediré luego que compartas también algún consejo con los países que nos están siguiendo en Latinoamérica, por ejemplo, para ver qué pueden aprender de lo que ya hemos avanzado, lo que habéis avanzado en Europa. Pero una pregunta, este modelo de dualidad que tú además has traído, que llevarlo a otros entornos educativos, más allá de la formación profesional, ¿crees que sirve para todas las empresas, para todos los centros, para todos los alumnos? Pues en realidad creo que no sirve para todos, porque como ya he mencionado anteriormente, requiere un esfuerzo muy especial por todos los actores. En el caso de las empresas, han de dedicar a un profesional reconocido de la empresa a formar a los jóvenes, tiene que coordinarse con el centro educativo. Eso es complicado, sobre todo para pymes y micropymes. Allí a veces la solución es que una sectorial
desarrolle un proyecto que se haga a medida de las empresas de esa sectorial. Para los centros tampoco es sencillo el cambio. Tienen que aprender los procedimientos de la empresa. A veces han de enviar a profesores a la empresa a hacer estancias. Profesionales de las empresas muchas veces van a los centros pues, a hacer masterclasses o incluso a dar formación a los profesores, por ejemplo, en la familia de la informática. Y para los jóvenes, que es el tercer actor necesario, tampoco es sencillo, porque tienen que combinar dos lugares de formación. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, donde la alternancia normalmente se hace diaria, él o la joven por la mañana está en el centro educativo, al mediodía se come el bocadillo en el autobús y por la tarde se forma y aprende en la empresa, o al revés. Eso es un esfuerzo muy importante y al final recibirá un título que será igual que el de los alumnos, de sus compañeros que han estudiado en modalidad presencial. Lo que pasa es que el resultado será muy diferente. Habrá recibido una formación más práctica, muchísimo más conectada con las necesidades de la empresa y probablemente su inserción será mayor. Pero es evidente de que requiere esfuerzos importantes por parte de todos los actores y, por lo tanto, no es un modelo que venga a sustituir la FP presencial en absoluto. Muchas gracias, Clara. Yo cuando estaba Pilar hablando de emprendimiento en la formación profesional, pensaba en el CEO de nuestro panel, Iker, bienvenido también. Te hubiera gustado tener, ¿verdad?, esa oportunidad de emprender dentro de tu etapa educativa más temprana, ¿o qué? Desde luego, y todo lo que trae aprendizaje, como decía Pilar, sí. Yo te quería preguntar, Iker, cómo desde Bridge y cómo con los bootcamp de formación digital, cómo esa formación alternativa a lo que es una formación reglada, cómo está también ofreciendo una alternativa, como digo, real y una alternativa con impacto y con resultados. No sé si también, además, una doble pregunta, nos puedes compartir cómo habéis vivido esta época del COVID, qué ha pasado, que habéis tenido más demanda, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Una doble pregunta, Iker. Claro, espero no olvidarme de la segunda, empiezo con la primera. Primero, gracias por la invitación y por la audiencia, por la oportunidad. Para contestar la primera, me quiero remitir un poco al contexto, ¿no? Y en línea con lo que hablaba vuestro jefe, ¿no? Esa transformación del empleo y esa necesidad de acompañar desde el mundo de la formación. Eso es crítico para lo que estamos haciendo nosotros en The Bridge y gente como nosotros. Creo que es obvio, ya sobra decir que la economía se está digitalizando, ¿no? Y que estamos en un proceso de cambio muy, muy rápido que casi provoca crisis, ¿no? De hecho, con toda la celeridad que llega, pues provoca varias crisis. Una de ellas es, pues va a haber, en ese contexto de digitalización nos afecta a nivel global, pero ahí siempre hay gente que pueden quedar un poquito por detrás. España, concretamente, está si lo comparamos con todos los países de la economía avanzada y economía en desarrollo, el grado de digitalización es, digamos, medio. No está ni muy avanzada, pero tampoco se queda muy por detrás. En cambio, el grado de progreso, si lo comparamos en grado de progreso contra todo el resto de países, estamos bastante por detrás. Eso si lo aceleramos, ¿no? Si acelerásemos 10 años de los normales, no de los años COVID, que pasan en días, si lo aceleramos, pues corremos el riesgo de quedarnos atrás. Y nosotros creemos, como cree vuestro jefe, que la solución va a pasar por la educación. Uno de los principales frenos para que los países no gocen de ese progreso, de esa oportunidad, es tener talento formado para poder poner en marcha iniciativas, proyectos, para poder aprovechar el capital que entra en ese tipo de economía. En otros países, digamos, esta brecha de competencias digitales se ha abordado antes, en otros países se está abordando ahora, y en España nosotros tratamos, ¿no?, desde fuera del sistema, que a veces es más fácil, empujar para que eso ocurra, ¿no? El sistema está muy lastrado de regulaciones, sistema educativo, incluso políticas, ¿no? Y creemos nosotros, eso, como agentes más ágiles, formadores no reglados, somos capaces de atacar eso de una manera diferente. Yo, antes de preparando un poco la mesa, me metía en la web de la Consejería de Madrid buscando, oye, dónde se está invirtiendo todo el... Sabéis que hay unos bastantes miles de millones dedicados en el plan de empleo a formación para el empleo. Y por curiosidad buscaba cuántos programas están adscritos del área de informática y tecnología, ¿no?
y salían 134, creo que eran, de 9.500, que es un porcentaje pequeñito. Pero bueno, es verdad que hay mucha formación. Buscaba referencias y a la vez veía que, por ejemplo, en hostelería y turismo, que son sectores que ahora mismo están en crisis total, había el triple de programas formativos, ¿no? Se está invirtiendo dinero público en el triple de programas formativos en ese área. Eso es una señal de que el sistema un poco va por detrás de esa crisis y cambio tan constante, ¿no? Entonces nosotros, y escuelas como nosotros, lo que hacemos es, por un lado tenemos programas muy enfocados, programas que están pensados. Nosotros formamos a gente que no tiene por qué tener un conocimiento previo en tecnología, en ciberseguridad, en ciencia de datos, en desarrollo web, en diseño de productos digitales, y les preparamos de cero a estar listo para trabajar en 15 semanas. En 15 semanas de trabajo, de mucho trabajo, están listos para hacer ese trabajo, ¿no? Les preparamos para hacer el trabajo y les preparamos también para buscar ese trabajo. Entonces, podemos dotar con ese tipo de formación podemos dotar a esa necesidad del mercado de trabajo, del talento que hace falta. Y bueno, pues eso es como lo abordamos. Me preguntaba sobre el COVID también. La verdad es que, pues como a todos, nos ha puesto las cosas muy difíciles. Aparte de ser un proyecto joven, o sea, nos ha cogido todo esto un poco a contrapié. Estamos consolidando un modelo, ¿no?, que se basaba mucho en el presencial, porque nuestro formato pues corre mucho más cómodo y mejor en presencial. De la noche a la mañana nos encontramos con que teníamos un plazo de 48 horas para cambiar radicalmente ese modelo, ¿no? Y tratar de adaptarlo, ya te digo, a un programa muy estudiado y muy medido, muy adaptado a lo presencial. Eso nos puso las cosas muy complicadas. A nosotros y también a nuestros graduados, nuestros alumnos. La primera promoción de Bridge, por ejemplo, se graduó el 28 de marzo. O sea, quizá, y recordemos, la gente que viene a nuestros programas, su objetivo principal es buscar un trabajo y encontrarlo, ¿no?, y ponerse a trabajar. Para eso les preparamos y para eso invierten el dinero y el tiempo con nosotros. Y se graduaron, pues quizá en el peor momento en décadas, no sé cuánto tiempo, pero uno de los peores momentos de la historia reciente para buscar un trabajo, ¿no?, para buscarlo y para encontrarlo. Y eso pues fue un momento complicado. Lo que también ha traído contexto bueno. Como tú decías también, o sea, la crisis, como hablábamos, ¿no?, la crisis acelera mucho los cambios, y como nuestro modelo está construido sobre un cambio, sobre una tendencia, pues ha traído cosas buenas. Por un lado, nosotros hemos visto cómo el empleo digital, o sea, el empleo digital ha crecido. En ese contexto de frenazo económico, nosotros recogemos datos semanales del mercado de empleo, de las vacantes que hay abiertas en nuestras áreas de formación, y en el segundo trimestre de pandemia, entre junio y septiembre, crecieron un 13% las vacantes abiertas. Crecieron un 13% en 3 meses, además 3 meses de verano, que tradicionalmente es cuando esa parte, la actividad se frena, ¿no? Si lo elevamos a un ritmo anual, pues eso supone que el trabajo, las vacantes pues pueden incrementarse en un 50-60%. Van a estresar más, ¿no?, la necesidad de proyectos como el nuestro, que nos resuelvan ese problema. Un mensaje muy positivo también en estos momentos que vivimos. Yo me gustaría saber si esa diferencia ¿habéis notado una diferencia en el ritmo de aprendizaje del alumno entre el periodo presencial y el periodo virtual? Es una pregunta un poco arriesgada, pero no sé si tenéis datos ahí que puedas compartirnos. Datos no te puedo compartir. Lo que sí te puedo compartir nosotros, ese cambio lo hicimos con mucho miedo, porque ya te digo, lo habíamos anticipado con unas pocas semanas, pero obviamente llevábamos mucha inercia de preparación del proyecto y de diseño de los programas para el entorno presencial. Entonces lo abordamos con bastante miedo. O sea, nos paramos, lo pensamos, yo creo que fuimos muy rápidos en pasar a online, fuimos los más rápidos en volver a un modelo híbrido, pero lo abordamos con miedo y siendo conscientes de que había muchos estudiantes que tenían claro que el modelo presencial era para ellos y que por eso habían apostado por nosotros, ¿no? Y sufrimos bajas, pero sufrimos una tasa de baja de un poquito menos de un 5%. Entonces, yo creo que nosotros nos puso a prueba, ¿no?, y puso a prueba nuestra adaptabilidad, nuestra resiliencia y también la del estudiante. Nosotros tenemos la suerte, yo creo también, que lo compartimos con toda la formación vocacional y profesional, que la gente tiene muy claro el objetivo que tiene detrás del programa, ¿no? Entonces, creo que va a afrontar con mucha más resiliencia cualquier problema que se encuentre por el camino. Eso nos ha pasado a nosotros. Trataremos ahora la orientación vocacional tan importante.
Ignacio, muchas gracias. Además, me hace especial ilusión que estéis con nosotros en esta mesa. Un modelo de aprendizaje diferente, disruptivo. InMute Technology Institute. Nosotros tuvimos también la suerte como Fundación Telefónica de hace un año justo poner en marcha un modelo similar como 42 Madrid, donde viene a romper el paradigma de la educación, viene a romper las reglas educativas, las reglas de aprendizaje. Tenemos también aquí algún estudiante de 42 que luego igual se anima a hacer alguna pregunta. Y yo te quería preguntar un poco, Ignacio, nosotros de primeras es verdad que cuando lanzamos el proyecto de 42 Madrid como Fundación Telefónica tuvimos un rechazo por parte del colectivo de la universidad. No quisieron venir a ver lo que era y luego es verdad que poco a poco se fueron acercando y vieron elementos que podían ayudar también a incluir dentro del ámbito universitario. ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia similar? ¿Nos puedes compartir en esa línea? Bien, bueno, gracias Luis y a todos vosotros por estar aquí, por invitarnos a este fabuloso evento que tenéis organizado. Te diré que sí, que la palabra disrupción que has utilizado hay que utilizarla con prudencia y también te digo pues, que el hecho de que te miren mal a veces puede convertirse en un piropo más que en un mal mirar, ¿no? Según lo entendamos. En este sentido, el modelo educativo que en InMute proponemos pues es un modelo orientado básicamente a la empleabilidad, orientado a la formación práctica. Nuestros alumnos evitamos el modelo formativo de la teoría. Nuestros alumnos desde el primer momento están resolviendo casos, están atacando problemas reales, problemas que las propias empresas en colaboración con nosotros pues nos están ofreciendo, ¿no? Por eso te digo que, bueno, pues efectivamente es un modelo que se puede llamar disruptivo, pero, en mi opinión, perfectamente complementario al universitario. No hay por qué rechazar uno ni rechazar el otro, ¿no? Son dos posiciones distintas, dos modelos y que tienen cada uno sus virtudes y sus inconvenientes, sin duda, ¿no? Te diré que yo siento que con el tiempo son dos modelos que tienen que confluir. A día de hoy creo que viajamos de forma muy paralela, pero que es razonable pensar que tarde o temprano confluirán. El modelo universitario, pues a día de hoy, lo comentaba Iker, ¿no? Hay muy poca formación en este sentido. De los cerca de 3.000 grados universitarios que hay en este momento en España, el que menos porcentaje supone son los grados en ciencias, curiosamente. Cosa que llama la atención porque no hemos dejado de hablar, tanto el día de hoy como en estos últimos días, os he oído del terrible gap que existe entre el mercado profesional y el mercado de la formación, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus velocidades y lo que nos permite a nosotros, como formación no reglada, es tener una velocidad que probablemente una institución como una universidad no se puede permitir. Lo que no quiere decir que sea desechable en ningún caso, ¿eh? Gracias, Ignacio. Vamos un poco justos de tiempo. Entonces yo, antes de dar paso también a preguntas del público, y aprovecho este momento para invitaros a los que estéis también a través de YouTube a hacer alguna pregunta, alguna cuestión, sí que tengo aquí unas preguntas que quiero lanzaros y con respuestas muy, muy concretas, ¿no? Concretamente, yo te voy a preguntar directamente ¿qué acogida está teniendo los perfiles que salen de vuestra metodología por parte de las empresas, ¿no? Mira, Inmune nace de la empresa. O sea, nuestro proyecto lo primero que hace es se acerca a las empresas, entiende cuáles son sus necesidades y a partir de ahí nacemos nosotros. Te puedes imaginar que existe una simbiosis extraordinaria entre el mundo de la empresa y nuestro modelo educativo. Queremos pensar que es así, ¿no? Ninguno de los programas que tenemos programas tanto de grado como de posgrado, incluso estamos provocando en la gente joven, tratando de sacarles adelante y atraerles hacia el mundo de las formaciones STEM. En nuestro modelo, cualquier programa que existe se hace en colaboración con las compañías con las que trabajamos. Grandes entidades financieras, colaboramos con todo tipo de entidades, lo que hace que nuestros programas pues, tengan una acogida bastante importante, ¿no? Si algo sucede, supongo que Iker tendrá la misma sensación, que precisamente la empleabilidad de nuestros alumnos es extraordinaria, ¿no? Nuestra primera promoción ha terminado hace
escasas semanas, ¿no? Y a día de hoy se está celebrando la inauguración de nuestro máster en Data Science, en este momento mientras hablamos, pues que es la segunda promoción. Nuestros alumnos ya están trabajando, algunos en compañías, se han movido y realmente pues están todos encantados con la situación que tenemos. Te han mencionado, Iker, me dirijo a ti, pero también a Clara, a Pilar, por favor, el sentido libre de intervenir. ¿Se está acabando la titulitis? O sea, esa fobia. ¿Hay un cambio cultural? ¿Estamos viendo un cambio cultural también en las empresas? Yo creo que más nos vale que se acabe. Yo creo que sí que está cambiando. Yo cuando hablo con las empresas les digo, es muy importante que la gente que sabe hacer un trabajo sea capaz, o sea, pueda conseguir ese trabajo, ¿no? Y a veces como dices tú, hay barreras internas y muchas tienen que ver con la titulitis. Yo me acuerdo una gran empresa, yo estaba con el director de recursos humanos de una gran empresa española, viendo en su sistema qué requisitos pedían para fichar a un nuevo talento, ¿no? A un nuevo desarrollador web, y pedían que tuviese un grado en informática o telecomunicaciones, que hay 6.500 personas en España al año que salen con esa titulación, y que además tuviese un máster. Que eso reduce el universo anual a unas 500 personas, 500 personas preparadas para conseguir ese trabajo no van a cubrir las más de 10.000 vacantes que hay un día normal abiertas en España, ¿no? Entonces, es importantísimo que abramos un poquito la mente y que la gente que esté preparada para hacer un trabajo lo pueda conseguir y eliminemos esas barreras. Yo creo que eso es crítico. Y poquito a poco ocurre, ¿no? Hay empresas que sí que van abriendo un poco la mente. Gran empresa incluso que ha ido quitando requisito. Primero, hace unos años podían tener un máster para hacer a cierto nivel profesional, luego bajaron al grado, luego incluso han quitado el grado, pero todavía eso falta. Y un comentario más, yo creo que es importante de cara al nuevo talento, pero también ese mismo consejo aplica al reciclaje, ¿no? Si alguien puede hacer un trabajo, tiene que poder mantener ese trabajo, ¿no? Y en todo este periodo de crisis, digamos, la solución quizá fácil pero muy fea es reestructurar, ¿no? Y sacar a gente de las plantillas y fichar talento nuevo. Eso, bueno, a través de la formación no tenemos que también abordar eso, ese reskilling que se llama de las empresas. Muchas gracias, Iker. Clara, en Barcelona, yo quiero coger, antes que ha salido el tema de la orientación vocacional, porque desde Fundación Bertelsmann habéis lanzado un proyecto muy interesante, Excellence. Cuéntanos la importancia, ¿no?, de esa orientación profesional, esa orientación vocacional. Clara. Sí, mira, la orientación de los centros, por lo general, es bastante pobre y se suele centrar en la parte vocacional, es decir, intereses, habilidades, competencias, o en la parte académica, qué quiero estudiar y dónde. Pero la mayoría de los jóvenes que salen del colegio tienen muy poca idea sobre entornos profesionales, sobre tendencias de mercado, sobre profesiones más demandadas, y la gran mayoría de los casos tienen cero experiencia profesional. Y en esas circunstancias es cuando tienen que tomar sus primeras decisiones que son relevantes para su futuro profesional. Desde la Fundación Bertelsmann intentamos ayudar a los centros a preparar mejor a los jóvenes para su futuro, estableciendo muchos más espacios de reflexión, facilitando más información de contexto y también primeras experiencias laborales ya durante la etapa escolar. Y en este sentido, hemos creado el marco Excellence, que es un marco de calidad en orientación que consta de 10 dimensiones que debería abordar cualquier centro educativo que quiera facilitar una orientación que sea completa de calidad. De estas 10 dimensiones, la mitad se refieren al entorno laboral. Los centros, mediante una herramienta de autodiagnóstico, pueden ver cómo está su centro en relación a la orientación y pueden recibir apoyo y recomendaciones para iniciar mejoras en los ámbitos que consideren. Y paralelamente, las consejerías pueden ver datos agregados de los centros de su comunidad para focalizar mejor los esfuerzos y los recursos. Nosotros entendemos que Excellence puede suponer realmente un antes y un después en la orientación por varias razones, porque es muy sencillo de usar, porque se puede usar por cualquier tipo de colegio, privado, concertado, público, rural, porque le pone la atención o pone suficiente atención a esta parte que había quedado bastante descuidada en la mayoría de los sistemas de orientación y además porque es un sistema solvente. De hecho, nosotros bebemos de un proyecto de la Fundación Gatsby inglesa
que ha sido muy exitoso y que ha sido incorporado en la legislación inglesa, de forma que ahora todos los colegios ingleses están obligados a usarla. Por lo tanto, nuestra base ya es una base muy sólida. Gracias, Clara. Pilar, ¿quería sumar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Clara. De hecho, es una pena ver cómo a lo largo del curso se van vaciando las aulas. Hay un grado de absentismo importante dentro de la FP y es una pena muy grande porque, bueno, es un derroche de recursos impresionante, ¿no? Y ves cómo van decayendo en muchos casos la ilusión, precisamente por esta falta de orientación de los alumnos que entran a cursar un ciclo formativo sin saber muy bien dónde se están metiendo, porque les falta esa información previa, ¿no? del contexto profesional, laboral. Mismamente, esta mañana en clase yo les preguntaba, ¿y vosotras vais a saber, vosotras sabéis cuánto vais a ganar dentro de unos meses que vais a ir a la empresa? Después de esas prácticas, ¿sabéis que está cobrando un profesional de vuestra categoría? Y no tenían ni idea, ¿no? O la más espabilada ha dicho 950. Hombre, eso por lo menos, ¿no? Que es el salario mínimo. Pero es cierto, la orientación es una de las grandes ausentes dentro de la formación profesional y yo creo que urge implementarla. Yo quiero seguir contigo, Pilar, porque el miércoles le hacían una pregunta, hoy es jueves, ayer le hacían una pregunta a la ministra de Educación y Formación Profesional en España muy interesante. ¿Qué tiene que tener un buen profesor? Y yo te quiero preguntar a ti, como educadora, como profesora, ¿cómo te gustaría enseñar a ti? Bueno, pues sí, escuché a la ministra, escuché la respuesta, decía, pues un buen profesor es el que te deja huella, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te diría en 0, segundos las profesoras y profesores que a mí me han dejado huella, ¿no? Una huella imborrable. Y a mí también me gustaría dejar huella en mis alumnos, ¿no? Pues ayudarles de tal manera que favorezcas su vida, su camino, aportes un valor. A mí me gustaría transmitirles que la vida es maravillosa, que la vida está llena de oportunidades, que las oportunidades están ahí a su alcance y que es muy importante que miren la vida con optimismo y con confianza. Déjame que os cuente una anécdota también de esta mañana, ¿no? Que hemos tenido un debate muy, muy bonito en clase. Estábamos en el módulo de empresa iniciativa emprendedora y les he lanzado una pregunta tratando de dinamizar un poquito la clase. Digo, pero ¿alguna ha considerado la posibilidad de montar una empresa, de tener su centro de estética? Estaba dando clase en un ciclo de estética y peluquería. Y bueno, se han quedado así un poquito temerosas, ¿no? Y una se ha lanzado y ha dicho, sí, a mí es mi sueño, a mí me gustaría mucho. Pero luego salgo a la calle y veo tantos centros de estética que pienso que mi sueño no es realista. Entonces, fíjate qué pena. ¿Por qué no va a ser realista? ¿No? Y a partir de ahí hemos empezado una conversación muy bonita, ¿no? De, vale, es cierto que hay mucha competencia, pero ¿qué más hay además de la competencia? ¿Tú crees que hay algo en ti que te permita afrontar esa dificultad con alguna herramienta? Y fíjate qué respuesta más bonita me ha dicho. Sí, yo tengo mucha ilusión. Como digo, pues eso es un tesoro, eso vale muchísimo, ¿no? Y para contestarte, ¿no? Si yo pudiera elegir, pediría que me dejen manipular el tiempo y el espacio a mi gusto. Yo estoy constreñida, muy constreñida, me siento muy constreñida como docente, tanto en los espacios que tenemos como en los tiempos que manejamos. En mi aula estamos enfrentados, alumno y profesor. Las mesas están clavadas en el suelo con tornillos. A mí me gustaría darle la vuelta a eso. Me gustaría clases articuladas donde se rompe esa relación de yo enseño y tú aprendes, sino aprendamos juntos, generemos sinergias, interactuemos, ¿no? O sea, esa plasticidad de la clase que puede parecer una tontería, pero luego incide mucho en la forma de estar dentro y en la forma de mirarnos, de tratarnos y de incrementar, ¿no? También con el tiempo. Mira, en el módulo de empresa... El tiempo es el que hoy no puedo manejar muy bien. Vale, me encantaría manipularlo como tú, pero... Si quieres, en titulares, ¿no? Estamos construyendo la propuesta de valor de un proyecto, ¿no? A mí me gustaría salir a la calle para ver con cuaderno y boli que identifiquen
en su realidad concreta, en su barrio, vamos a ver cuántos, en un kilómetro a la redonda, cuántos negocios han cerrado. Vamos a ver los que han perseverado. Vamos a hablar con las personas que están ahí trabajando, con los clientes que salen de allí, por qué están contentos. Y a partir de datos reales, identifiquemos dónde está el valor, quién está aportando valor, ¿no? Pero claro, yo tengo 55 minutos para estar en ese espacio y eso limita mucho. Justo el tiempo que tenemos hoy, 55. Gracias, Pilar. Luego traeré algunas de las cosas que has dicho que me parecen importantísimas. Tenemos aquí a algunos expertos en el público dispuestos también a lanzar alguna pregunta. Bienvenidos. En primer lugar, pues Inés, experta en educación desde hace muchísimos años en diferentes empresas y hoy liderando nuestro proyecto de formación profesional en Fundación Telefónica. Bienvenida, Inés, adelante. Hola, gracias. Gracias a todos y muy interesantes vuestras reflexiones en torno al aprendizaje. Yo quería lanzar un tema que nos preocupa, creo que a todos, que es el acercamiento de las mujeres a los perfiles más tecnológicos. Creo que es un debate que está abierto, creo que a todos nos preocupa y quería saber vuestra opinión. Es verdad que hay informes que arrojan que puede ser una falta de referentes en las mujeres, puede ser también una falta de confianza en las niñas a la hora de acercarse a las asignaturas STEM. Y bueno, quería saber vuestra opinión y también si tanto en la parte de formación reglada como en la no reglada estabais detectando este bajo índice de mujeres acercándose a estos perfiles, sobre todo a los más digitales. Gracias. Sí, tú mismo, dale. Sí, dale, Ignacio. Efectivamente existe esa falta de vocaciones en las mujeres que nosotros percibimos, sin duda, ¿no? Creo que la falta de orientación ha supuesto históricamente un efecto cultural que ha provocado pues, que se orienten las mujeres muchas veces en otras direcciones académicas. Y te diré que nosotros tenemos en lo que podemos, ¿no? Porque yo creo que esto es un trabajo de todos y de cada uno de nosotros. En las extraescolares que montamos, que buscamos vocaciones para las carreras STEM, pues sí que tratamos de fomentar mucho que las niñas de 15 y 16 años se incorporen a estas clases. En paralelo, nosotros esa falta de referencia estamos tratando de suplirla hacemos charlas constantes dentro de nuestro campus en Castellana de mujeres que son una referencia en este sector. Se llaman dialogues, son cada mes y medio aproximadamente, y sí que es verdad que a nosotros nos produce mucha satisfacción porque estamos sintiendo que tienen mucha acogida entre las mujeres. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es un cambio cultural que tendrá que correr su tiempo. Pero sí que es verdad que yo creo que está en marcha ese cambio, ¿no? Esta pregunta ha generado mucho interés. Quiere Clara, pero primero por orden de petición, Iker, ¿quería sumar? Sí, gracias. Nosotros, nuestra primera promoción, el 10% fueron mujeres solo. Y no nos lo creíamos y eso nos dolió muchísimo. Y bueno, yo venía de trabajar en formaciones específicas para digitalizar las skills de mujeres. Pusimos en marcha un programa que llamamos For Women in Tech, ahora os cuento un poco cómo era muy rápido. Ahora tenemos un 60% de mujeres en el campus, eso pasó en 3 meses. Entonces, lo que hace falta, esto requiere que haya un poquito más de foco. Yo creo que antes hablabais de las vocaciones, hay que hacer un poquito también a veces un poco marketing del futuro, ¿no? Y de la oportunidad. Las mujeres, pues oye, por lo que sean, no tienen esos referentes, o no tienen tampoco ese hábito de trabajar con este tipo de trabajos, y hay que hacer ahí un doble esfuerzo. Nosotros lanzamos una campaña pues dirigida específicamente a mujeres. Nuestros programas estaban adaptados para que gente sin skills, sin conocimiento técnico previo pudiese arrancar, por lo cual era un canal fácil para acoger a mujeres que no venían de formación STEM, que es la mayoría. Y luego se lo pusimos más fácil para matricular, ¿no? Pusimos un programa especial, un track especial para que un volumen de mujeres pudiese matricular. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo para que eso ocurra, pero eso puede ocurrir. Gracias. Ahora voy a dar paso a Clara. Os recuerdo que podéis lanzarnos alguna pregunta a través de los canales. Tenemos gente desde todos los países, incluso de nuestros amigos venezolanos también, que algunos me están escribiendo por privado. Lanzar a los canales, que ahí lo cogemos y cogemos vuestra pregunta, ¿vale? Clara, ¿querías añadir muy corto, por favor? Sí, muy corto. En primer lugar, felicitar a Iker porque eso es realmente un logro, conseguir un 60%
de participantes femeninas en estos programas. Hay bastantes sectores, el digital, pero también el industrial, donde hay un sesgo de género muy importante. Estos sesgos se tienen que desmontar mediante orientación. En realidad se han de desmontar en la primaria, después ya llegamos un poquito tarde. Comentaros que hay algunos programas para más adelante que han funcionado muy bien, como uno que se llama WinWit, en el que mujeres explican a chicas de la secundaria su camino para animarlas a atreverse a este tipo de caminos. Y creo que es muy importante que se hagan muchísimos esfuerzos ahí, porque si no nos perdemos la mitad del talento. Muchas gracias. A mí tengo una duda que no quiero respuesta porque igual no la tenemos, pero eso pasa en todos los países, ¿no? Ayer hablaban del modelo de Finlandia y también, de allí, desde Helsinki, ¿está pasando algo similar en modelos más avanzados, ¿no? Me la dejo ahí para la reflexión y para analizar en otro momento. Quiero dar paso también ahora a Javier Miranda. Javier Miranda viene del área de Educación, Formación y Empleo de Digitales, que para quien no lo sepa es la Asociación Española para la Digitalización. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por invitarme a esta mesa que es súper atractiva en mensajes, en contenido y en todo. Desde Digitales tenemos muy claro que la FP es una pieza, si no la pieza clave de la economía y del desarrollo social en este caso de nuestro país, ¿no? No nos podemos quedar atrás en el tema de la FP. Nosotros estamos haciendo muchísimas cosas, con INCUAL, Instituto de Cualificaciones Profesionales, con IMUNE también estamos haciendo una serie de cosas. Quiero lanzar un abrazo a Clara, que también estamos ahí con un proyecto súper potente de FP Dual y en Excelen, en el tema de orientación profesional. Para nosotros, también el tema de vocaciones de género ha sido muy importante. Tenemos un estudio que sacamos en 2019 muy potente, donde vimos diferentes roles y cómo influían en las decisiones de las niñas ya desde edades muy tempranas. Este estudio lo tenemos en nuestra página web, por si lo queréis descargar, y es muy potente. Y ya en ese estudio vimos un rol que era muy significativo en la FP, que era el tema del profesor, el tema de los profesores. Y yo querría lanzar una pregunta muy importante, ¿no? ¿qué elementos tendría que tener un plan de formación para que los profesores fueran la punta de lanza de la digitalización, de la tecnología? Ellos, por así decir, fueran los apóstoles en las aulas del significado que tiene todo esto de digitalizar una sociedad, una economía digital, una industria digital, etcétera, etcétera. Aquí por alusiones, Pilar, te la vamos a dar a ti. Bueno, pues hola Javier. No sé muy bien cuál deberían ser esos elementos. Yo sé que el profesorado está caminando en esta dirección y que las aulas poco a poco se están digitalizando. Pues por ejemplo, mira, un ejemplo muy sencillo, muy concreto, ¿no? Por remitirnos a datos reales. Yo esta semana en clase, últimamente en clase, en lugar de pedirles que me hagan esquemas a mano, los esquemas que hemos hecho toda la vida, les pido que lo hagan con herramientas de diseño gráfico, ¿no? Que cambia muchísimo, porque eso supone un plus para el alumno, ¿no? Y les cuesta mucho. Hay que diferenciar también entre unas familias y otras, entre unos alumnos y otros. Cada instituto es muy diferente, pero yo creo que poquito a poco vamos entrando por ahí. A algunos les costará más, menos, iremos más rápido, más despacio, pero somos muy conscientes de que esa carta hay que jugarla y hay que jugarla a fondo, ¿no? Luego hay otra dificultad muy importante, te comentaba antes, la digitalización de los profesores seguro, pero de los centros también. Las aulas no están preparadas, la infraestructura está muy obsoleta. Y luego hay una dificultad añadida, por ser muy breve y terminar, las familias. Mi centro está en Vallecas. Hay alumnos que no es que no tengan dispositivo, es que no tienen conexión y no tienen ni habitación para estudiar, para hacer tareas. Entonces, con esa realidad todavía hay que hacer un gran camino. Para quien no lo sepa, Vallecas es una de las zonas más vulnerables de Madrid, ¿no? Hay una realidad más allá a lo mejor de lo que a lo mejor podemos imaginar. También tenemos a Marcos. Marcos
es un estudiante y queríamos también poner voz a los estudiantes, ¿no? Que a veces, bueno, tan importantes sois, como decían antes, en el centro de lo que tiene que ser el futuro del aprendizaje. Marcos es un estudiante de nuestro campus de 42 Madrid, uno de los aventureros que se lanzó a la piscina y que además en paralelo está haciendo un grado de formación profesional, grado superior. Cuéntanos, Marcos, ¿cómo está siendo tu experiencia? Sí, mi experiencia en 42 es muy buena. Sin nervios, ¿eh? Estamos en familia. Hay muy poca gente aquí, unos 1.500 viéndonos al otro lado, pero... Bueno, sí, mi experiencia en 42 es muy buena, muy buen ambiente, se aprende un montón y a veces es difícil compatibilizarlo con los estudios reglados, con la FP, pero se intenta en plan... Tú querías, me comentabas antes, ¿verdad? Querías paralizar esas dos formaciones, ¿no? En base a lo que también decía Ignacio de la complementariedad de los dos sistemas. ¿No? ¿Por qué quisiste continuar con, bueno, hacer un grado de formación profesional y meterte en una formación no reglada a la vez? Porque aunque 42 me encanta y siempre he querido tener, por así decirlo, un título de algo que también me gusta, que es el grado superior que estoy haciendo. ¿Quieres compartir alguna pregunta hacia la mesa? Sí, yo a la mesa quería preguntarle cómo llevaríais la experiencia que tengo yo en 42, que es el peer-to-peer, los proyectos que puedo hacer y todo ese ambiente que se genera. ¿Cómo se llevaría a las aulas, a la FP, a los grados de FP? Aquí la respuesta, no sé quién se atreve, pero muy rápida. ¿Cómo creéis que una formación alternativa puede aprovecharse o sea, una formación reglada se puede aprovechar de una serie de elementos de esa formación alternativa? ¿Qué dice Marcos? Una formación reglada. Como mi pensamiento, mi teoría, mi creencia es que las dos formaciones van a confluir tarde o temprano. Entonces, la formación profesional tiene que empezar a incorporar necesariamente elementos de los que estáis trabajando en 42 o los que trabajamos nosotros en Immune, sin duda, porque primero buscamos los mismos objetivos. Nuestros alumnos participan de las mismas sensibilidades y de los mismos intereses. O sea, necesariamente se van a poder incluir. No soy experto en formación profesional, yo soy más de formación no reglada, pero efectivamente estos elementos se tendrán que incorporar con todas las limitaciones que tiene la formación reglada, la formación oficial, que no son pocos y que las propias universidades ya poco a poco van eliminando de su core, ¿no? De su forma de actuar. Con nosotros ya hay alguna universidad que está ya colaborando porque entiende que la formación no reglada y los títulos no oficiales están funcionando. O sea que sí que creo que gente como tú en las universidades es absolutamente bienvenido y las sensibilidades que tú puedes llevar en este momento a una universidad son extraordinarias y ellos piensa que ellos con toda seguridad te van a recibir con los brazos abiertos porque sus alumnos están demandando y están envidiando lo que tú estás haciendo en este momento. No te quepa duda y les encantaría ponerse en tu piel, ¿no? Ignacio. Entonces cuenta con eso. Me cortas. Te tengo que cortar. Nos quedan 4 minutos de mesa. Que mucho y ánimo, justo ahora están llegando sentido. un montón de preguntas interesantes. Lo habéis dejado todo para el final. Hay una reflexión en YouTube de Mireille Ortiz muy interesante en torno a las mujeres. También Sofía quería preguntar un poco cómo los bootcamp de formación digital pueden de alguna forma integrarse con la formación profesional. No tenemos ahora tiempo, pero lo dejo por si en vuestra reflexión final lo queréis compartir. Y Ana María Mancera de Venezuela también nos hacía una pregunta que me ha parecido súper interesante. O sea, ¿cómo se puede guiar a los jóvenes para que no se frustren si inician luego una formación que no les gusta y acaben abandonando y dejen el sistema educativo? O sea, eso, en fin, quedaría para otra mesa. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Estamos al final. Simplemente tenemos 30 segundos cada uno de vosotros. Quiero empezar por unos mensajes finales. Clara, en tu caso, un mensaje final para todos esos países que hoy nos están oyendo, sobre todo, como decía antes, de Latinoamérica. ¿Qué les recomendarías que en cuanto a la FP dual, a esa dualidad
dualidad empresa-educación. ¿Qué recomendación les harías? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué pueden coger? 30 segundos, Clara. Nosotros recibimos regularmente consultas de Latinoamérica. No podemos desarrollar proyectos fuera de nuestras fronteras, pero lo que sí podemos hacer y ofrecemos es tener una reunión virtual, explicar nuestras experiencias y poder aprender juntos y que no se tenga que empezar siempre de cero. Y por otra parte, también recomiendo la plataforma de la Alianza para la FP Dual o la de la Fundación Bertelsmann, donde vais a encontrar un montón de instrumentos y de diferentes materiales que seguro que os ayudarán si queréis ir por el camino de la FP Dual o de la orientación de calidad. Gracias, Clara. Pilar, nos están escuchando muchísimos docentes de muchas etapas educativas. Lánzales un mensaje final para que se sumen al barco de la transformación, como hoy también tú nos has contagiado. Pues sí, merece la pena hacer ese esfuerzo, salir de la zona de confort, pensar fuera de la caja, y la diferencia está en la cara que te ponen los alumnos y cómo les brillan los ojos cuando te escuchan. Gracias, Pilar. Ignacio, voy contigo. En general, padres, madres que permitan también o confíen en este tipo de metodologías alternativas, que con una capacidad de inserción laboral alta, ¿qué les dirías para que dejen a sus alumnos, a sus hijos, perdón, que sean estudiantes vuestros? Buena pregunta. Te diré que, en mi opinión, el mercado, en nuestro área de conocimiento, el mercado tradicional de trabajo ni está ni se le espera. ¿Por qué utilizar elementos de un mercado de trabajo que efectivamente ha sido superado o ha desaparecido y está otro, ¿no? Pensemos en lo que está demandando en este momento el mercado y acudamos a ello. Y seamos valientes y sobre todo curiosos. Gracias también, Ignacio, por tu tiempo. Iker, hablando de mercado laboral, cerramos. 20 segundos tienes, que tengo que dar paso. ¿Qué les dirías a las empresas para que apuesten por este talento? Las empresas que miren que piensen en lo que les duele, que es el coste, ¿no? El coste de encontrar esos 500 graduados de Teleco con máster que apenas hay en España, que no cubren todo lo que necesitan. El coste de oportunidad de no tener el talento que necesitan para poner en marcha todos sus planes y estrategias. Y el coste social de todas esas reestructuraciones, ¿no? Cuando a veces pueden reciclar talento interno y cubrir lo que necesitan. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir enseguida también con los track en Latinoamérica. Yo ahora, antes de dar paso a Elena Resano, que nos va a hacer un resumen de lo que ha pasado también está pasando esta jornada en Light, me voy a quedar con una frase para terminar que me ha encantado de Pilar. La vida es maravillosa, está llena de oportunidades y en nuestro caso vamos a intentar atrapar esos sueños realistas. Gracias a todos. Elena Resano, muchas gracias por también hacernos el resumen de la jornada que nos vas a hacer. Muy buenas noches a todos. Un placer poder asomarme aquí y eso, hacer un poco el resumen de lo que habéis estado hablando ahí, de lo interesante que habéis tocado durante todo el día, ¿no? Y hemos hablado en esta jornada, bueno, cómo afrontar los nuevos retos globales en la educación superior y cómo están reaccionando también las universidades europeas. Hemos analizado ese peso creciente de la formación online, las posibilidades que tiene la minería de datos y también la importancia que tiene el bienestar mental y físico en los nuevos formatos de aprendizaje. La jornada ha empezado fuerte con un diálogo interesantísimo entre Scott Galloway, es el profesor de la New York University Stern School of Business, autor del bestseller mundial Ford, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, un diálogo entre Scott y Diego Alcázar, es vicepresidente ejecutivo de la EA University. Galloway afirma que la educación superior es ahora mismo una industria que está rompiendo moldes, pero ha advertido que esa disrupción tiene que seguir siendo una constante para que este sistema educativo no acabe desapareciendo. Aboga por un modelo híbrido de presencial y online que permita doblar la oferta educativa en las universidades, ampliando también las oportunidades de formación a quienes tienen menos recursos. También ha estado durante esta jornada la Comisaria Europea para Innovación, Investigación, Educación y Juventud, Mariya Gabriel. Ella nos ha explicado que adoptar una fluidez digital es uno de los principales retos del futuro próximo. Ella considera que no podemos afrontar todos los desafíos que se nos plantean sin aprovechar todas las herramientas que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Para ello, Europa, dice, tiene que ponerse al día
y crear también su propio espacio común donde compartir recursos online, la calidad en los contenidos digitales certificados y las plataformas educativas que ya existen. Y para conocer la situación de la educación superior en Europa, más allá del COVID, hemos contado también hoy con un elenco de primer nivel. Han estado Santiago Íñiguez, presidente de la IE University, Martín Pohl, presidente de la Universidad de Maastricht, Eltrud Hanjapi-Egger, rectora, Universidad de Ciencias Económicas de Viena. Todos tienen una visión positiva del futuro de las universidades europeas, gracias sobre todo a su potencial, pero también coinciden en la necesidad de un modelo híbrido donde la principal contribución de la tecnología va a ser la personalización del aprendizaje. Ven con una muy buena idea esa alianza europea universitaria porque dicen que la Unión se va a convertir en una propuesta de valor muy competitiva. En este futuro de la educación, el Big Data está jugando un papel muy relevante y lo va a seguir jugando. Ryan Baker, de la Universidad, el director del Penn Center for Learning Analytics de la Universidad de Pensilvania, nos ha comentado que antes de 2020 ya había una explosión de datos sobre los alumnos y sobre su aprendizaje, pero que estaban muy dispersos. Y como el aprendizaje online ha disparado la data disponible, la minería de datos es más necesaria que nunca para conocer el aprendizaje de los estudiantes, traquear su conocimiento y, por supuesto, importantísimo ahora mismo, motivarlos. De esta forma vamos a ser capaces de comprender el impacto a largo plazo, apoyar su aprendizaje e intervenir para ayudar también a su reenganche. Y en esta jornada también hemos abierto la puerta a, yo creo, una asignatura muy pendiente en el currículum escolar, la programación como una oportunidad global sin explotar. Y para hablar sobre ello hemos contado con un gran ponente, con Hadi Partovi, fundador y CEO de Code.org. Desde su punto de vista, para responder a los grandes retos actuales, una de las claves de la educación son las ciencias de la computación. Aquel alumno que maneja y que entiende la programación alcanza un mejor desempeño en áreas troncales, además de desarrollar destrezas fundamentales como la cooperación y la creatividad. Y cree, sin duda, está convencido de que la programación va a tener que formar parte del currículum educativo. No solo la escuela y no solo la universidad se están transformando, también surgen nuevos modelos y escuelas de formación con una vocación muy directa en la empleabilidad y en la inclusión social. Y para hablar sobre eso hemos contado con Mona Mursid, es directora ejecutiva y fundadora de Generation Oliver también con Oliver Creuset, de la Escuela 42 París, y con Ricardo Pineda Vila, es director ejecutivo y fundador de Bansa. Son representantes de tres de los modelos pedagógicos más innovadores y más exitosos ahora mismo a nivel mundial, y los tres coinciden en señalar que la enorme brecha entre la educación y el mercado laboral hace necesaria el desarrollo de iniciativas que den respuestas ágiles a esa realidad. Y para conseguirlo destacan aptitudes como las competencias digitales y las competencias blandas como la creatividad, la colaboración y el pensamiento flexible. Para finalizar este interesantísimo día, hemos contado con una mesa de expertos que han incidido en esos modelos alternativos de aprendizaje, disruptivos, diferentes, así como también la importancia de la formación profesional. Todos han coincidido que detrás de ellos hay una oportunidad, y ya que esas modalidades están en un auge, ¿no?, en todos los países del mundo y que están formando también a los perfiles que ahora mismo están demandando las empresas. Como veis, una jornada completísima la que hemos podido disfrutar hoy en este escenario. Recordaros que también durante este día se han podido vivir en paralelo a este espacio pues muchas otras experiencias participativas que os animo a conocer también a través de la web. Pues muchísimas gracias, Elena. Mucho más completa esta jornada, además, con ese análisis que nos has hecho. Muchísimas gracias. No se me ocurre, la verdad, mejor forma de cerrar este capítulo de Enlighted que el buen análisis de lo que hemos visto de hoy. Cerramos un capítulo con la vista en el siguiente, eso sí, en nuestro caso, el último. Mañana va a ser un día muy especial, además de abordar un tema siempre interesante como el de las startups y la EdTech. Celebraremos la entrega de los premios Enlighted Awards. No os imagináis la agenda que hemos preparado. Intervendrán personalidades de la talla de Salman Khan, Jeff Mayoncalda o Tomás Puello. Desde aquí nos despedimos, pero ya sabéis que seguimos desde Venezuela, Ecuador, Chile, México, Colombia, con mucho más contenido sobre los desafíos de la educación superior. Hoy contamos con personalidades en el ámbito educativo, como la decana de la Universidad de Desarrollos, Josefina Santa Cruz, o el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja de Santiago Acosta.
Hasta mañana, aquí os esperamos en Enlighted.